bienvenidos a otro martes más de Entre Turnos, el podcast de enfermería. Qué lindo, qué honor, qué contentera que nos estén viendo ahí, ya sea por Facebook Live o por YouTube, o por todas las plataformas, las redes del colegio. Estamos muy contentos, espero que nos estén siguiendo, ¿verdad? Todos nuestros pasos que con mucho amor el colegio, la unidad de comunicaciones prepara para ustedes. Y bueno, este espacio es de profesionales para profesionales. Hoy también incluimos de estudiantes para estudiantes, de profesionales y estudiantes para la población en general, para todos. Bienvenidos. Y hoy tenemos un tema muy particular, ¿verdad? Porque hemos tenido temas muy interesantes y hoy no es la excepción. Siempre nos da mucho que hablar un tema muy desafiante, que es lo que vivimos en los campos clínicos, ¿verdad? Eso es un tema que todos los que hemos estudiado sabemos que trae sus cosas. Hay un montón de emociones, qué miedo, qué emoción, que todo, que cuál profesor, que cuál lugar. Entonces, para ver este tema, ¿verdad? Que nos ha traído tantas cosas emocionantes y que permite que podamos luego desempeñarnos como profesionales, tenemos dos maravillosísimas personas el día de hoy, dos invitados espectaculares. Una es la doctora Alejandra Vargas, a quien tengo el gusto de presentar. Ella es máster de enfermería con énfasis en promoción de salud y estudió, oigan ustedes qué internacional, en la Universidad de Ceará, no sé si lo pronuncié bien, Ceará. En Fortaleza do Brasil. ¿Se dice Fortaleza? Fortaleza. Ok, ahí voy a practicar, ¿verdad? Y que hizo campos clínicos allá y todo, entonces ella nos va a estar contando. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, es muy feliz de estar acá y pues y explicarles y enseñarles un poco de lo que aprendí y las cosas que le pasan a uno como estudiante, tanto estudiante y estudiante de maestría que también que sí es llega estudiante. A tener sus desafíos, sigue siendo un estudiante. Estudiante siempre, puede tener unos 50, 60, 70 años, que si está en algo nuevo, es algo que no se acaba nunca, por supuesto. Y además también me honra muchísimo tener aquí, porque es la primera vez que nos acompaña un estudiante, entonces siéntase muy honrado, Brian. Él es Brian Parrales, él es estudiante de 5º año en la UCR, es presidente de la Sociedad de Estudiantes de la UCR y es tesorero de la Asociación Costarricense de Estudiantes de Enfermería. ¿Lo dije bien, Brian? Sí, ok, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Contento de estar aquí? Totalmente, sí. Pero empecemos a chismear. Bueno, a mí me gusta el chisme cuando es de uno, de los demás no, cuando uno lo cuenta. Cuéntenme, los campos clínicos que han vivido, ya sea en licenciatura, cursando licenciatura o en la maestría y todo, ¿cómo fue? ¿Han podido elegir? ¿Cómo? Cuénteme, Brian, ¿cómo ha sido? Bueno, vamos a empezar. Definitivamente todo ha sido, ¿verdad? Una transformación, un dinamismo enorme durante la carrera. Y es que también hay que empezar desde el hecho de que yo vengo desde la virtualidad, ¿verdad? Por todo el tema pandemia, aquí que allá, todos los campos clínicos cerrados, entonces todo, ¿verdad? Aprendiéndolo desde la parte teórica, desde la parte práctica, en cierto sentido, ahí con videos, tutoriales y demás, pues en la casa. Así que estamos hablando de que avanzamos en la carrera, estamos llegando a ese punto, ¿verdad? Final, esa culminación, y hasta ahora, este último año, es que hemos tenido como tal ya una práctica clínica. Más miedo, más todo. De todo. Que son las personas. Hay muchísimas expectativas también. Es como, bueno, estudiantes en el anterior, ¿verdad? Estudiantes de cuarto que ya tienen que saber esto, el otro, aquí y allá, y todo lo tienen que interpretar, ¿verdad? Y uno es como, un segundo. Y ya se me olvidó que estudiaba enfermería, pensé que estudiaba ingeniería, de tanta compu. No, entonces, por supuesto, ese momento de llegar, estar ahí, ya enfrentarse a una persona en una situación, ¿verdad?, de salud importante, pues... Nervios. Claro, le eleva los nervios al 1000 por hora, ¿verdad? Y uno, de igual forma, ya se apropia también de lo que es la carrera y se mete dentro de ese papel. Entonces, claro, importantísimo. Y bueno, de acuerdo a cómo ha funcionado todo, realmente en este último semestre no tuve la oportunidad de elegir como tal los lugares. De hecho, todos rotamos casi en el mismo lugar. Y bueno, la experiencia al final fue bastante bonita. Qué lindo, me alegra mucho escuchar. Y ese entusiasmo que ustedes oyen, no lo pierdan, amigos, no lo pierdan, porque uno pasa el tiempo y uno va bajando, pero ese entusiasmo... Así era yo. Que no les engañe la cara. Ale, cuéntenos. Pues el primero en la licenciatura, ¿pudo elegir?
No, lastimosamente no, tuve como ciertos rezagos en fisiología, por no decir que me tocó ir a ampliación, ¿verdad? No se presentó mi nota, entonces yo tenía mi esquema bien lindo, estructurado, y al final fue como, no, o sea, donde toque. Ahí no, y fuimos un grupito de rezagados, ¿verdad? Unos 10, en donde no quedaron campos clínicos, entonces forzaron a una profesora nueva a que abriera otro campo clínico, entonces nos tocó por allá entre ríos y pues era niño sano. ¿Y qué aprendí yo? Pues primero no eran con mis amiguitos que yo quería, que íbamos juntos, que no sé qué, a la escuela que yo quería, no. Viaje de San José a Cartago en bus, claro, pues uno estudiante, claro, económico. Sí. ¿Qué aprendí yo? Pues resiliencia de ese campo clínico. O sea, uno no escoge el trabajo, muchas veces, pucha, quiero, no sé, trabajar en X hospital y terminas trabajando en salud laboral, o sea, cosas que se dice, como yo. Ajá. Entonces, ¿qué aprende uno? Resiliencia, fue uno de los mejores, o sea, fue un grupo súper dinámico, nos pasaron de todo, entonces... No siempre se puede escoger, o sea, y eso, ábranse, o sea, que quiero llevar todo en un mismo hospital, no es necesario, o sea, aprendan de todos uno aprende montones. Que eso es algo que es muy bueno que lo menciones así como recomendación, no le tengan miedo, siempre va a haber miedo, donde sea que vaya, con quien sea, lo que sea, siempre van a sentir uno miedo, siempre va a sentir nervios, las enfermeras del servicio a uno le van a dar más susto porque uno las va a ver muy bravas, porque uno se siente que uno está en cámara lenta, o sea, yo antes de iniciar les contaba que una de las primeras cosas que yo hice en campo clínico en hospital fue un post-mortem, ¿verdad? Que son los cuidados después de que una persona fallece. Entonces, uno es tan lento, tan torpe, tan todo, por más que uno estudie, porque uno todavía no tiene esa destreza o esa tranquilidad de hacerlo todo fluidamente, que yo fui muy lenta, ¿verdad? Y yo veía a la profe como, apresúrense, y no estaba sola, éramos dos, ¿verdad? Entonces, que ya cuando uno es profesional, uno dice, mira, tantas cosas que se veían como allá del otro mundo, era muy simple, con todos los cuidados del mundo, pero muy simple, ¿verdad? Sí, uno hace una bola de algo tan grande, pero es porque está aprendiendo, quiere hacer las cosas bien, quiere como que todo fluya. Y contame, Ale, ¿en Brasil? En Brasil fue diferente, o sea, ahí yo fui a hacer una maestría académica, entonces pues era enfocada en la docencia, educación, entonces mi campo clínico era como ser docente de campo clínico, entonces yo fui con un grupo de estudiantes de pregrado, iban con su profesora guía, yo iba como docente guía, iba mi profesora atrás, entonces ellos tienen esa dinámica que si vos estás aprendiendo a ser docente, va con un profesor, entonces me dieron un grupo y yo hablando portugués, ¿verdad? Eso es lo que iba a aclarar, portugués 100%, claro, ¿y vos ya sabías portugués? No, señora. O sea, yo... Como, hola, no sé portugués, vengo a estudiar una maestría. Bueno, me gané una beca, no sé portugués, pero aquí estoy aprendiéndolo. Entonces, sí, se aprende. O sea, yo llevé una clase, un semestre, ni siquiera un semestre, un mes de portugués aquí en Costa Rica, me dieron la beca, yo dije, chao, aprendí allá todo, desde los números, todo. Y el primer día, yo me acuerdo, o sea, esos buses llenos, y había un choque, entonces me tocó como agarrar un mototaxi que tienen allá, yo con mi uniforme blanco, quitándome camisa en un calor de 35 grados que Fortaleza es caliente, y señora, o sea, no supe ni en portugués, dije, al hospital tal, te digo yo, mi uniforme de enfermera, llegué y mi profesora, ¿qué le pasó que llegó tan sudada? Y yo, no podía ni explicarle ni en portugués ni en español, pero en el campo clínico, ¿qué pasa? Hay un choque cultural, o sea, ellos primero... A nivel hasta de academia, ellos desconfían un poco de uno, es como, Brasil es un monstruo, va mucho en la vanguardia, entonces ellos se quedan como, ¿será que está de un país que no sabemos ni de dónde queda? Porque decían que era Puerto Rico, que quedaba en México, y yo, o sea, Costa Rica es un país, no queda en México, entonces cuesta mucho como imponer como, que yo sé, o sea, empoderarse. Y explicarlo, tal vez las profesoras me hablaban más lento, pero una persona en una cama, una mamá, porque era como de lactancia materna, no te va a hablar lento. No. Entonces yo tenía que tras de eso explicarle a la paciente, ¿verdad? Y a la estudiante que estaba conmigo. Wow. Entonces la estudiante me decía, profesora, tal cosa, y yo buscaba en español, buscaba cómo decirle, y te están evaluando también. Entonces es una presión de que quieres decir las cosas bien y no, o sea, no se logra, o sea, soy inteligente en español, o sea, yo le decía a mi profesora, soy muy inteligente en español, sé dar muy buena educación, me encanta el primer nivel, lo adoro, pero en portugués no me fluye, y dar feedback a los estudiantes, entonces ellos evalúan cómo corregirlo de una manera buena, y yo, en mi portuñol, entonces sí, es muy linda la experiencia, si pueden, chicos, háganlo, o sea, es súper enriquecedor, pero el choque cultural diferente. Y no somos igual de inteligentes en todos los idiomas. Somos igual de inteligentes. Podemos llegar a hacerlo. Claro, sí, se puede. Usted lo demuestra y ahora mi profesor es cuando viene a hacer doctorado y yo,
Cuando no daban un 5, cuando no daban un 5 por mí que no hablaba, y era así. Entonces sí, podemos llegar a hacerlo, claro. Eso es enfermería totalmente, ¿verdad? Totalmente. El tema de la adaptabilidad. Exactamente. En cualquier contexto y bajo cualquier situación que se Brian, presente. ahora que ¿verdad? tocas este tema, sí. ¿En qué te tuviste que adaptar más o qué tuviste más que decir, uy, o esto, tal vez hay campos clínicos, yo tengo la oportunidad de ser docente, ¿verdad? Y también en campos clínicos, y hay estudiantes que me han dicho, esto a mí no me gusta, y lo mío es salud mental y psiquiatría, y es como, esto a mí no me gusta, ¿verdad? Después se enamoran y uno ahí les echa el hablar romántica de la profesión, pero de la especialidad, pero ¿qué cosa fue desafiante y tuviste que adaptarte? Decir, mira, esto no era para mí, y al final sí, o al final no. ¿Cómo hiciste? Bueno, definitivamente es que estos campos clínicos, por donde estuve rotando, eran súper variados. Incluso dentro de un propio hospital habían subrotaciones, divisiones, ¿verdad? Por las diversas unidades. Entonces, por ahí fuimos a centros de salud mental con personas que tenían ciertas deficiencias cognitivas. Fuimos también a lugares donde habían personas lesionadas medulares. También fuimos a reformas, por ejemplo. Entonces es como una población, ¿verdad? Que es vulnerable y que es distinta y que tal vez uno desde la perspectiva social y como se ve ese concepto, ¡qué miedo! Desde afuera uno dice, o sea, qué miedo, voy a ir ahí, ¿qué me van a hacer? ¿Verdad? O algo similar, y es el concepto como generalizado que se tiene, pero cuando uno llega ahí, entonces es donde se tiene que enfrentar, adaptar y bueno, identificar que al final son también seres humanos, personas, y uno está ahí para brindar un cuidado. Entonces también veníamos como de, ¿verdad? Todo el tema de la virtualidad, además de muchas charlas educativas, entonces brindar información con respecto a ciertas temáticas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con promoción de la salud. Y ahora que estuvimos rotando por esos hospitales y estas unidades es, venga y ahora sí demuéstreme, haga. Y entonces ahí es donde uno viene, ¿verdad? Y como decía al principio, tiene que integrar absolutamente todo, la parte del saber, la parte del hacer y el propio ser, identificarse y estar ahí, ponerse en esos zapatos, ¿verdad? Porque enfrentar estoy acá. Lo que venga. Sí, entonces en esas rotaciones, por ejemplo, de las más impactantes, por supuesto, fueron la unidad de cuidados intensivos y también la unidad de quemados, que son personas de larga estadía, llevan meses ahí y son heridas que para nada uno va a llegar a ver en esas simulaciones que realiza, ¿verdad? Porque uno viene y está realizando curaciones de úlceras pequeñitas o de heridas quirúrgicas. Bueno, venimos acá y nos enfrentamos con esas personas que tienen... bajo sedación. ¿Verdad? Por supuesto, y son heridas extensas, que es la primera vez que uno los ve. Entonces... ¿Y te generó en algún momento algo como de... Uy, como temor, guacalilla? No. Qué miedo, porque yo recuerdo y en una de mis prácticas un compañero se desmayó, ¿verdad? Y era un compañero que no era que le diera miedo ni nada, pero del impacto de que es algo diferente, yo nada más recuerdo que él yo estaba atrás de él y se hizo como para atrás y yo dije, ay, se va a correr, y me quité y lo que hizo fue que se diera un costalazo, ¿verdad? Pero eso puede pasar, no sé si a vos, eso es ser impresión. Realmente no, creo que por ahí va como el tema de por qué la carrera y demás, ¿verdad? Es como algo que me apasiona. A mí me apasiona. Sangre, heridas, correcto, trauma. No me genera es como ese impacto así, pero tal vez lo que sí sería es como ver a esas personas entubadas con un montón de sondas, con un montón de catéteres, ¿verdad? Y uno más bien lo que tiene es miedo a tocar algo y que algo se desconecte, se descomponga, se uno desature. Toca la mesa de noche y claro. Ya me desconfiguró el ventilador. Como, y la enfermera viéndolo a uno desde la estación y uno, ¿qué hice? Es como, no puedo hacer un diagnóstico aquí en enfermería desde lejitos, por aquí, porque es que si yo toco acá, ¿verdad? Y saco una cosa que me lleva a otro tema, ¿algún regaño? Porque claro, en la viejísima escuela, hasta pellizcos dicen que habían, ¿verdad? Allí hace mucho. Pero ustedes vivieron algún regaño que ustedes todo el resto, porque a uno cuando lo regañan, uno quiere hacer lo mejor posible y lo regañan y uno ya pasó todo el resto del día. Lo sigo haciendo todo, pero curando triste. ¿O algún regaño que ustedes recuerden así, o algo que ustedes se sintieran mal por haberlo hecho? No equivocado, pero tal vez como, ay, me faltó, o incluso no llevar algo listo para el profesor exigente, algo así. Bueno, no tenía un profesor exigente, bueno, sí, muchos, ¿verdad? No, perdonando mi academia, ¿verdad? Pero sí me acuerdo una vez, estaba empezando mi primera rotación en el hospital de niños, y yo, bueno, no sé qué, entonces, muchos niños con enfermedades respiratorias y tales, entonces la profesora me dice, bueno, le va a servir, perfecto, y yo, sí, ¿como para qué? Y me dice, como para el plan de atención de enfermería, y yo, bueno, el que hay que hacer, me dice, no, el que les dije la semana pasada que trajeran de enfermedades respiratorias, y me tocaba a mí hacerlo, y yo les dije que lo hicieran, y yo,
pues no lo hice. Y ella, yo les dije, pues estoy honesta. Yo soy muy honesta, o sea, no entendí. O sea, ella me dijo, yo no entendí que era como una niña que dice, traigan huevos y trajo gallinas, y yo llevé lo que no era. Entonces, se me quedó viendo con cara, usted no hizo la tarea. Yo, evidentemente, profesora, no la hice, pero la voy a hacer, o sea, ya tengo, o sea, yo me empoderé, ¿verdad? Y es que uno tiene tanta información en la mente que uno cualquier cosa es como que eso, ¿cómo era? Sí, yo recuerdo algo que me pasó a mí y o sea, me da tanta vergüenza recordarlo porque fue algo ridículo, ¿verdad? Pero una profesora, estábamos haciendo notas, y una profesora estaba explicándole a alguna compañera, y la compañera llegó y le dijo, es que me equivoqué de oreja en la nota, ¿verdad? En vez de escribir oreja derecha, puso oreja izquierda, no sé. Y yo dije, fijo, oreja, es una parte del expediente que yo aún no conozco. O sea, eso pasó por mi mente. Y yo, profe, ¿qué es una oreja? Y ella estaba explicándole que le pasa el raya. Y yo, profe, ¿qué es una oreja? Profe, ¿qué es una oreja? Y dijo, el pabellón auricular, Esmeralda. Pero yo juré que oreja era algo del expediente que era diferente, que había que había que llenar y yo no lo había llenado y me iba a regañar. Porque uno se embota y uno quiere hacer todo bien. Brian, ¿te pasó algo a vos? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál de todo? Vamos a ver cuál. No. Veamos, tal vez, no sé, la mentalidad, quizá la actitud y la empatía cambia un poquito. Entonces, regaños como tal no han habido, pero por supuesto, uno se lleva ahí sus chascos, ¿verdad? A la hora de enfrentarse a situaciones. Entonces, bueno, recuerdo en estas últimas rotaciones, había igual un paciente que estaba en cuidados intensivos y nos estaban enseñando cómo hacer una curación del tubo endotraqueal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca? Pero es una persona que está desaturada y necesita la oxigenación, entonces eso es súper rápido y más bien uno es como todo robótico, ¿verdad? Y sí. Todo como, voy a agarrar esto así y hago aquí, ¿verdad? Y vuelve a ver uno al profe así como, lo estoy haciendo bien, por favor. Dígame, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve ese compañero y estábamos en eso, nos enseñaron, bueno, hay que sacarla aquí, desajustarla, vamos a escuchar un clic, lo sacamos, se limpia rápidamente, volvemos a meter, listo, ¿verdad? Entonces viene él y saca el tubo endotraqueal y ya lo tiene aquí y se queda como aquí, ¿verdad? Y es como, suave, hay que limpiarlo, pongámosle. Y va, y la saturación de oxígeno bajando. Y todo eso en cámara lenta. Sí, y yo como, uy, pero póngale, se nos va a morir aquí, no sé qué. Y la enfermera como, desde la estación allá viéndolos así. Como los gatitos. Viene y no encajaba. Y el señor ahí, ¿verdad? Y bueno, ya al final encajó y todo bien. Pero es parte como de ese susto inicial, es la primera vez que lo hacemos en una persona. Si es en el día a día, es algo que de repente termina siendo normal, baja la saturación mientras está haciendo, lo ponen rápido, pero como uno está aprendiendo, todo necesitamos validación de todo. Eso es muy importante, o sea, la validación y el rol de la persona que te está supervisando. Entonces es muy importante porque es cierto, o sea, a mí me pasaba y mi profesor me decía, tranquila, es normal, si se zafa, se va a desaturar, pero no es que se va a morir ya. O sea, tampoco que hace media hora, ¿cierto? Pero no va a pasar. Entonces, siempre esa empatía estuvo ahí. Yo me acuerdo igual, yo hice una simulación, está como eso, en simulación, muñeco, maniquí, tal, ¿cierto? Boté la palangana. La profesora, bueno, pasa, en el campo clínico no le va a pasar. Fuimos al campo clínico, todo lo boté. La palangana. O sea, puse en la zapata donde no era, me moví, la palangana, las pinzas, todo, y escuchó el escándalo. Alejandra, ¿verdad? Yo, sí, profesora. Yo sí soy. Presente. Y la enfermera con cara de, tenemos contados, ¿verdad? O sea, no, y yo otra vez, qué pena, cosas que pasan. Y la enfermera con cara de, usted sabe cuántos equipos de curación tenemos limitados, ¿verdad? Uy, y yo, eso es un tema, ya uno se siente... No es ilimitado. Y es que se nos enoja todo el mundo, se enoja todo el personal, el asistente que tiene que ir a selle, todo el mundo. Y uno, estoy dando lo mejor de mí, no se nota, pero es lo máximo. Más si la persona está aislada, por alguna razón, entonces más bien hay que quitarse todo el equipo, la bata, volver a salir porque no trajimos suficiente. ¿Sí? No, y eso pasa también bastante, por lo menos a nosotros y a varios compañeros también, el tema de la asepsia. Porque, por supuesto, desde los guantes. Desde los guantes, o sea, uno tiene la voy a hacer un corte. Para los que nunca han escuchado de temas de enfermería y por alguna razón terminaron aquí, quédese. Muy bien, sigan escuchándonos. Pero también el tema de la técnica aséptica, médico-quirúrgica, es de que nosotros
buscamos que todo esté estéril, ¿verdad? Para evitar infecciones o cualquier proceso infeccioso en la persona. Entonces, desde lavarnos las manos, ponernos los guantes, todo tiene una técnica. Y por eso, y desde Florence y todo nuestro antecedente, esa es una de las partes más importantes y vitales de enfermería que sobresale entre otro montón de profesiones que tenemos eso, ¿verdad? Entonces, ahora sí cuéntenos sus experiencias. Sí, bueno, viene uno y está en la práctica y hasta ponerse los guantes, ¿verdad? Que ya uno se le convierte como en algo simple. Entonces uno ya sabe la técnica, sabe cuál es el paso a paso y uno lo hace, ¿verdad? Con todo el empoderamiento del mundo. Pero está frente al paciente, estamos aquí aislados, ¿verdad? Unidad de quemados y bueno, estamos poniéndonos ahí los guantes y las manitos quedan así, ¿verdad? Porque sí, mal puestos. Los dedos donde no van, como que metidos 3 dedos en solamente el espacio de uno. Entonces, o sea, hasta eso es como, tengo que ser totalmente consciente de absolutamente todo lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Y uno tiene mañas que quizá que se van desarrollando y se van cambiando con el tiempo. Entonces, tal vez está haciendo una curación y tiene uno la maña como de levantar la pinza y claro, hay un retroceso, ¿verdad? De todo tipo de fluido, bacterias, de cualquier cuestión. Y ya con eso, entonces uno, digamos, ahí ya falló, así que hay que cambiarlo, hay que quitarlo y entonces uno está bajo esa mira también. Y es que es esta cosa que no es solo un desafío académico e intelectual, sino que también es emocional, ¿verdad? Porque uno está lleno de emociones de la persona usuaria, del profesor, de la gente que trabaja en el hospital, de tantas cosas, de lo que yo llevo, porque tal vez no me gusta trabajar con niños y paso por la práctica, ¿verdad? Con niños. Entonces, toda la parte emocional, lo físico, ¿verdad? Porque no todas las personas somos igual de hábiles en nuestra motora fina. Una motora fina, o sea, uno practica mucho. Es cansado que uno pasa todo el día de pie también, ¿verdad? Es diferente como estudiante que como, ¿verdad? Y todo es full nervios, ¿verdad? Yo veía ahora en los campos clínicos, los estudiantes preguntan cosas que de repente uno está muy acostumbrado, entonces uno es como, sí, exacto, está bien, ¿verdad? Pero eso está confuso para uno. Pero cuando ahora que estábamos planeando este podcast y todo, yo decía, mira, es que uno antes necesita preguntarlo todo y validarlo todo. Y realmente no saben casi nada, porque uno, te vas a dar cuenta, Brian, es que Brian no sabe, pero se va a dar cuenta que uno, cuando realmente aprende, es cuando es egresado. Exacto. No, ¿verdad, Ale? Uno aprende un montón. Yo me acuerdo una vez, pues recién en mi primer trabajo, yo linda, no sé qué, en inyectables, en un sector público, claro, imagínese la fila, segundo nivel, y yo con mi técnica y no sé qué, y llega un compañero y me dice, Alejandra, ¿usted se puede apurar? Y yo, ¿cómo por qué? ¿O qué pasó? Me dice, hay 20 personas afuera, y yo, ¿hay 20? ¿En qué momento? Claro, yo llegaba, recibía toda la educación, mire, este medicamento es para esto, claro, cada quien me demoraba mucho. Entonces yo dije, me dice, córrase, o sea, prácticamente me dijo, córrase, ya le adelanté la fila, siga. Entonces yo sí salí muy diplomática como, mire compañeros, o sea, espérense un momento, yo sé que estoy demorada, o sea, todos los usuarios. Y ellos como, bueno, está bien, claro, el modo, o sea, lo que ustedes aprenden de tratar a la persona ayuda a montones. Sí. Pero es hasta que usted llega a la vida real que uno se da cuenta de que y uno lo hace uno puede ser, porque eso muchas veces en las prácticas hacen, no, es que usted lo hace así porque usted es estudiante, pero cuando usted no, o sea, uno puede seguir aprendiendo técnica, siendo excelentemente humanizado, siendo todo, pero un poco más ágil, pero un poquito más rápido. El miedo, es que yo siento que lo principal es el miedo. Y Brian, vos que estuviste, digamos, en emergencias, por ejemplo, ¿qué viste o qué se te quedó? O alguna experiencia con algún paciente que dijiste, wow, por esto estudié esto yo. Bueno, definitivamente recuerdo esa experiencia con un paciente que tenía de todo, o sea, estaba lleno de tubos por todos lados, ¿verdad? Tenía catéteres también, estaba canalizado y entonces es donde uno se encuentra esa imagen y como decíamos antes, o sea, ¿qué toco? ¿De dónde empiezo? ¿Verdad? No toco, hay que realizar ese cuidado holístico y es bastante complejo y de hecho algo que también se relaciona mucho con lo que anteriormente estaba diciendo es el hecho de que todo tiene que ser así y en el momento y tal vez uno viene como desde esta ideología y concepto de que bueno, tenemos 3 semanas para trabajar todo un caso de estudio y hacemos todo, un solo paciente, un paciente las 8 horas, el proceso de enfermería por aquí, donde hacemos, ¿verdad? Todo el mapa diagnóstico, Nanda, Niki, Noki, todo el plan y aquí es como bueno, ese paciente por acá tiene, no sé, una diálisis peritoneal, ¿es necesario hacerle un electrocardiograma? Sí, no, ¿por qué? Nanda, Nick, no, nos decían, y entonces aquí, ¿verdad? Uno viene
Y ahí es donde uno tiene que, de verdad, aplicar todo conocimiento. Es y desafiante. Sacarlo, ¿verdad? Desde el subconsciente, que incluso está por allá resguardado todo. Ale, ¿y vos qué dijiste? Uy, esto me movió mucho emocionalmente, o me movió muy, porque, por ejemplo, a mí, ver niños llenos de, incluso estuve en una unidad de neonatos en Cartago, y ver y todo eso, pues no es por mi personalidad, no sé, pero los papás, yo me encontré varias veces papás llorando en servicios sanitarios, y eso a mí ¿verdad? Ya yo pasaba el resto del turno, ¿verdad? Porque yo soy muy suavecita, ¿verdad? Yo soy una suavecita, yo lloro por todo, pero ¿hubo algo que te movió mucho o algo que te impactó mucho? Algo que usted se fue para la casa y fue como, ok, ¿qué pasó aquí? Pues la verdad, sí, me recuerdo. Yo siempre entré a mis campos clínicos muy empoderada, según yo, ¿verdad? Con el conocimiento. Y uno llega así. Sí, yo llegaba como, yo soy la enfermera, ¿verdad? Claro. Sí. Y tal vez no sé, pero sí sé. Y siempre muy emocionada, así con una adrenalina 1000. Y me acuerdo como en mi 5º año, en el último campo clínico, pues teníamos en la parte de diálisis peritoneal, había una señora, por cierto, que nos dijeron que yo había entrado en código la noche anterior, entonces que ese turno, estábamos en el turno de la tarde, podía empeorar. Claro, yo estaba hablando con la señora un poco como aquí, más o menos, no se quiso tomar el tratamiento, pero de un momento a otro entró en código. Entonces dije, voy a hacer un paréntesis, entrar en código azul es que la persona hizo un paro cardíaco. Hizo un paro cardíaco, entonces pues se activan todo un montón de códigos y yo, pues ahí yo me emocioné, cero susto. Yo decía, sí puedo. Sí, el primero, ¿verdad? Entonces pues la asistimos, la enfermera y yo, llegaron los médicos y tal. La señora no logró salir, o sea, la señora falleció, y para mí eso fue lo impactante. No tanto el fallecer, claro, porque ya había hecho otros post-mortem y tal. Sí, ya se esperaba, o sea, era como algo esperado, claro, pero para mí el impacto fue que los médicos dijeron, bueno, ya, nada que hacer, quedó la señora ahí. Y yo me quedé así como viéndola, y yo, así, ya, listo, ahora estamos y ya no estamos. Entonces le hicimos como todos los procedimientos post-mortem, y eso pasó en la hora de la visita. Entonces, esa unidad era muy chiquita, ¿cierto? Y estaban todo el resto de familiares de las otras personas, y las otras personas asustadas. Para mí eso fue lo más impactante. O sea, y el esposo de ella estaba ahí. Lo sacamos, y darle una noticia como esa, o sea, el señor no sabía para dónde agarrar, no sabía cómo. Para mí eso es lo más duro. O sea, que yo llegué, creo que la historia se la conté a mi mamá millones de veces. Yo, mami, pasó tal cosa, y tengo tan grabado la cara de la persona que estaba a la par. O sea, el señor tiene una cara de pánico de me va a pasar a mí. Entonces, para mí eso como que me quedó tan guardado que yo dije, aquí es donde uno debería hacer la diferencia. Tocó calmar al resto, mire, estaban comiendo, ya la gente no quería comer. Entonces, eso fue lo que yo dije, me llegó. O sea, no salí llorando, creo que salí como más traumada, procesé mi trauma después, ¿cierto? Pero para mí fue algo que se quedó. O sea, no solo la persona que uno atiende, sino la gente que está alrededor se ve muy afectada. Y eso uno no lo aprende en la teoría, ¿verdad? Uno hasta que llega a un campo clínico se da cuenta de eso, porque te pueden decir, sí, que fallecer, y uno sí, yo que soy amante de Watson, que la enfermería filosófica humanizada, y yo soy toda así, ¿verdad? Uno puede tener toda esa teoría súper clara, pero uno no ve esos ojos. Yo me imagino que esos ojos no se te borran, ¿verdad? Entonces eso no nos lo enseñan, ¿verdad? Para nada. No, eso no se lo enseñan a uno. Ni un paciente que tal vez se torne irrespetuoso, porque también sucede. Sí, pasa y me pasó en la vida real. O sea, trabajando es donde uno le toca sacar como toda esa teoría. Toda esa teoría de cómo abordar a una persona. Y yo siempre quise como trabajar en un hospital, pues me tocó trabajar en una clínica, y no hay nada más retador que tratar con una persona que está en un estado mórbido, crónico, pero que todavía está muy sana. Entonces, aquella gente que quiere, a mí me dijeron, si usted sigue así le voy a pegar, y yo, Dios mío, ¿en qué campo clínico me enseñaron cómo lidiar con un paciente violento? En ninguno. Entonces toca sacar herramientas de todo lado de cómo abordarle y decirle a la señora, no, cálmese, o sea, vamos por partes. Sí, porque digamos, esa parte asertiva, pero imponiendo respeto un poco, porque si no, o sea, era una zona un poco compleja, una clínica que atendía como gente, ¿verdad? Entonces me dice, es que me duele. Entonces yo le dije, yo más bien estoy aquí para intentar ayudarle a que a usted no le duela. O sea, si usted me agrede, pues vamos a tener problemas, va a venir la policía y nadie quiere eso. Claro, yo hice mi silla canalizándole la vida un poco para atrás, ¿verdad? Pero hay que ser asertivos. O sea, si usted se pone violento, la persona se va a poner violenta también. Entonces toca como
aquel juego de asertividad, mire, yo estoy aquí para ayudarle, no se enoje, no sé qué, con aquel miedo de que esa señora grande me va a pegar, sí, ¿verdad? O sea, sí, depende del área en donde estemos y todo, también hay estereotipos y cosas, que por cierto, como hoy empecé diciendo que vamos a chismear, chismeme ahí por redes sociales, si, qué les pasó en los campos clínicos, qué cosas bonitas les pasaron, qué cosas fueron desafiantes, ¿verdad? ¿Qué aprendieron? Porque están los campos, yo digo que el campo, la teoría y la simulación son los campos ideales, ¿verdad? Entonces aquel campo, aquella cosa, la paciencia, todo está lindísimo. Después viene el campo clínico que es, yo digo que es semi-ideal, porque uno está con menos pacientes, con un profe, y luego viene la realidad que puede ser un poco desafiante. Pero yo ahora, como para ir cerrando un poco, quiero preguntarles, ¿qué les aconsejarían a quienes, por ejemplo, ahorita van a empezar un campo clínico? ¿Qué les dirías, Ale? Que disfruten. O sea, a pesar de todo, pero estudien. No, claro, por supuesto. Hay que estudiarlo. O sea, disfrútenlo, pero con su teoría. O sea, para mí es muy importante la teoría. Creo que mis profesores me dejaron con esa marca de que la investigación. Investiguen, o sea, sean autodidactas. O sea, mi primer postmortem lo hice sola y no porque me enseñaron en una clase, sino porque yo leí. Y fui, lo hice y lo supe hacer y supe ver cosas. Entonces, chicos, tengan su teoría. O sea, lean, aprendan. No esperen que los profesores le den todo. O sea, hay enfermería basada en evidencia y eso uno lo pone en práctica en la vida real. En su campo clínico van a tener 1 o 2 personas que van a atender, es mínimo, claro, a comparar una realidad, pero sí se puede. Entonces, traigan la teoría, pregunten y agarren a su profesor, supervisor como una persona de confianza. O sea, profesor, ¿cómo me logro comunicar? Porque para mí uno de los retos más difíciles fue la comunicación. Convencer a la gente de que el aprendiz, porque no quiero que me atienda el que está aprendiendo, ¿verdad? Soy capaz de demostrarle. Me acuerdo en un hospital que una de las personas tuvo como un altercado con uno de los estudiantes y yo, profesor, son solo 6. ¿Por qué si son 7? Yo, es que ella no quiere que la atendamos. Y es, bueno, esa le va a tocar a usted. Y yo, no sé que no quiere. Y me dice, pues va a ser su reto. Vaya y convénzala porque es importante. Véndale la idea. Véndale la idea que porque es bueno un estudiante. Que ahora sos una vendedora de salud, porque sos de promoción de la salud. Claro, ahora soy promoción. Ideas. Claro, o sea, eso me impulsó a que vaya y convénzala de que porque es bueno un estudiante y porque enfermería es relevante. Me dice, puede ser no usted, pero es enfermería. Sea cual sea el estudiante de la universidad que sea, vaya. Claro, después la señora me costó y después era como, usted me va a atender al día siguiente, ¿verdad? Ah, se enamoró. Se enamoró, entonces tráiganlo, o sea, no es solo un procedimiento, o sea, no somos como de ir, solo tenemos que ir a poner 10 vías, o sea, hay una persona detrás, hay un mundo detrás. Y después van a poder experimentar en el área que claro, o sea, cuando usted se da cuenta que tiene una fila de 20 personas. Practicar, aprender, desarrollarse. Sí, los procedimientos salen, o sea, la práctica sale, o sea, pero disfruten, vas que estás terminando de poner toda esa teoría en práctica, eso es súper lindo y uno lo lleva tan intrínseco que en un momento que tiene que hacerlo rápido, lo va a hacer, o sea, y lo va a hacer bien. Y lo hace bien, entonces disfrútenlo mucho y aprendan y lean, así es, actualícense. Sí, actualícense mucho. El consejo. Bueno, sí, de hecho, les voy a dar 3 consejos. Ay, juepuña, 1, 2 y 3, otro todavía viene. Bueno, el primero, por supuesto, la confianza, ¿verdad? Estar confiado en uno mismo, dado que realmente uno tiene el conocimiento. ¿Verdad? La universidad, es cierto, no nos prepara al 100% para esos casos para de todo, la vida real, es imposible. Pero al mismo tiempo sí nos brinda esas herramientas para que de verdad nosotros podamos enfrentar situaciones difíciles. Entonces hay que tener más confianza en uno mismo a la hora de llegar, apropiarse, y también entonces vamos con el número 2, tener adaptabilidad, como decíamos, ¿verdad? En el momento no siempre vamos a elegir el campo clínico deseado y perfecto, o no siempre todos nuestros planes van a salir de acuerdo a cómo realmente los estamos organizando. Por lo tanto, hay que adaptarnos, y decíamos, es parte de enfermería eso. Por ahí, tener liderazgo también y empoderar la carrera, ¿verdad? Como tal, entender cuáles son, profesión, por claro. supuesto, entender cuáles son nuestras funciones y al mismo tiempo saber que son propias y hay que realizarlas. Y bueno, uno más por ahí que se viene, sería la integración, ¿verdad? De absolutamente todo. Enfermería no es simplemente ir a hacer. Claro. Enfermería es saber, tener ese conocimiento del que hablábamos y ser, ¿verdad? Entonces, como decían, también tener una visión desde la cual uno va a actuar. Qué lindo escucharnos, qué lindo. Yo solo voy a agregar a esto,
de que sientan, permítanse sentir, sienten miedo, sientan el miedo, sienten enojo porque la profe me enjachó, sientan el enojo, siéntanlo, y además es una sensación que no van a volver a sentir nunca más en su vida, ya, porque es un campo clínico de repente de posgrado, es diferente, entonces, pero claro, esa sensación que sienten ese primer día y todo no se repite, entonces disfrútenla, como dice Ale, y yo estoy muy contenta de que hayan estado aquí con nosotros, la pasé bombastic, really fantastic. Recuerden que nos vemos todos los martes a las 11 en nuestras redes sociales, en vivo, por favor, véanos, coméntenos, envíennos temas, recuerden el correo, por si no lo saben, apunten, P de por ustedes estamos aquí, Fernández con Z al final, @enfermería.cr. pfernández@enfermería.cr, y mándenos temas ahí. Ya hemos recibido un montón, estamos procesándolos y viéndolos y todo, pero queremos seguir recibiendo porque nos interesa, ¿verdad? Y estamos en la segunda temporada. Gracias Brian, gracias Ale. No, gracias a ustedes también, y compartir con la nueva generación. Qué lindo, ¿verdad? Qué diferente, uno siente como emoción. O sea, yo me emociono al hablar de mi carrera y tenerlo a él, me acuerda tanto ser estudiante. Es digo, llévame a tu campo clínico, quiero aprender otra vez, o sea, exacto, sí. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Gracias, hasta luego. Chao.